Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo de Grandes Enigmas de la Historia con José Luis Cardero. José Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la especialidad de Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador de programas de radio y televisión como Espacio en Blanco y Cuarto Milenio y de publicaciones como Año Cero. José Luis, además, es autor del libro 50 grandes enigmas de la prehistoria, de la editorial Cidonia, portada del libro que tenemos aquí en pantalla. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. Un cordial saludo para todos. Muy bien. En este programa analizaremos con José Luis testimonios que nos han llegado desde épocas remotas de luces que atraviesan los cielos, ruedas de fuego en las cumbres y el testimonio de los círculos de piedra. Adelante, José Luis, cuando quieras puedes empezar tu exposición. Y bueno, como siempre, recuerdo a la audiencia que está abierto el chat para comentarios y preguntas y los iremos recogiendo para hacérselos al final de la exposición a José Luis. Adelante. Bueno, un cordial saludo, repito, para todos y para todas. Hoy vamos a hablar de unos temas que a mí me interesan profundamente. Los he tratado en mi libro 50 grandes enigmas de la prehistoria porque en realidad son asuntos que vienen de muy lejos, como todos los temas que hemos tratado, de los que hemos hablado en el programa anterior. Son temas que, más que estar físicamente presentes en cada momento, están presentes en nuestros sentimientos, en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las luces que marchan por el cielo. No nos referimos solamente a las grandes luminarias celestes, es decir, al Sol, a la Luna, a los planetas, a los arcos de estrellas que se ven en el firmamento por la noche. No nos referimos solo a eso, nos referimos en general a todo tipo de fenómenos luminosos que desde la noche de los tiempos pues, han acompañado un poco el devenir y el andar, el caminar histórico y poshistórico y prehistórico de los seres humanos, ¿no? Son estas grandes luminarias que figuran con mucha frecuencia representadas en el arte parietal, en el rock art, en el arte de los petroglifos, ¿no? Aparecen muchas veces como grandes círculos que parecen desplazarse de un lugar a otro, aparecen como círculos concéntricos que se concentran o que se unen unos con otros como mezclándose, como imbricándose unos con otros como si chocaran. Se representan mediante puntos que tienen unas rayas detrás, unas colas como si fueran las colas de un cometa. Es decir, como veis, por ejemplo, en la representación que tenemos ahora mismo delante, estamos viendo una representación muy antigua en un atlas de seda chino que está en Changsha, en una provincia de Hunan, en China, y que, como veis ahí, figuran representados toda una serie de cometas, ¿no? Veis que las colas de los cometas tienen formas muy variadas, es decir, los observadores que dibujaron este atlas quisieron hacer especial incidencia en la forma distinta de las colas de los cometas, de los halos que acompañan el desplazamiento de los cometas. Y como veis, incluso aquí en la parte derecha, la última fila a la derecha, aparece una esvástica. Una esvástica que yo no sé si recordáis, uno de los célebres astrónomos más célebres, como por ejemplo Carl Sagan, ya fallecido, decía que la esvástica era un símbolo que estaba presente en la mente de la humanidad porque era el testimonio de un acontecimiento celestial que se produjo hace miles de años y que efectivamente se quedó así grabado, como esvástica, se quedó así grabado en la mente de la gente, ¿no? Es un signo que representa la cola de un cometa visto
por detrás o por delante, en el momento en que se acerca o en el momento en que se aleja, aparece con este aspecto. Y como veis, los autores del Atlas de Seda de chino, de Wulibei, de la provincia de Hunan en China, lo representaron así entre todas las otras formas, ¿no? Se ve ahí claramente. Es curioso porque precisamente si hacemos caso a esto que nos dice Carl Sagan y a lo que nos dice, por ejemplo, Jean-Pierre Petit, otro gran biofísico y astrónomo, todas estas formulaciones, entre las que aparece la esvástica, que es un signo que, como sabéis, es muy antiguo, es del Paleolítico inferior, probablemente del Neolítico, hay testimonios en muchas culturas de este signo, es muy probable que fuera efectivamente eso, ¿no? Como veis, la forma esvástica se repite, por ejemplo, en este dibujo de Jean-Claude Petit, se repite, veis que es una forma del halo solar, del campo magnético solar, que representa, en realidad, unido con los polos norte y sur, no representa líneas o trazos rectos, sino que representa trazos curvilíneos, ¿no? Trazos curvilíneos que forman una esvástica que, en este caso, pues aparece clarísimamente definida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algún otro caso, por ejemplo, en el caso de las observaciones estelares, vemos, por ejemplo, la Ursa Mayor, la Osa Mayor. Vemos que el desplazamiento de esta constelación alrededor de la estrella polar en las 4 estaciones, el verano, la primavera, el invierno y el otoño, representan exactamente los brazos de una esvástica que en este caso sería sinistrógira, porque giraría hacia la izquierda, como está señalado con esa flecha que está en el centro, desde la estrella polar. Entonces, como veis, este signo es un testimonio de los acontecimientos que ocurren en el universo, los que ocurren en el cielo y que han sido perfectamente observados por los seres humanos desde los tiempos más remotos, ¿no? El poder de los fenómenos anunciados o señalados por estos signos es tan importante que los observadores que los han representado, aquí por ejemplo tenéis una fotografía de un petroglifo de Bayona, en Galicia, los que lo han representado, esta fotografía me ha sido facilitada, lo tengo que decir, por mi querido amigo Luis Álvarez, que me la mandó al verlo. Como sabe que siempre estoy buscando este tipo de manifestaciones, le faltó tiempo para mandármela, yo se lo agradezco mucho. He hecho un dibujo para que se vea, porque en la fotografía quizás no se ve muy claro, pero en el dibujo se ve perfectamente cómo esa especie de torbellino que está situado en la parte derecha de la figura, se desplaza y al desplazarse parece como si rompiera o fracturara a los animales que están a su alrededor, ¿no? Es decir, los animales que están cerca de ese torbellino que pasa por el medio, se supone que por el cielo, pero bueno, los animales efectivamente sufren o experimentan esos cambios que se ven claramente. En algunos el cuerpo aparece como medio despedazado, en otros desaparecen, por ejemplo, los signos de la cara o del rostro, en otros incluso ha desaparecido la cabeza. Es decir, parece como si los que quisieron representar este fenómeno en el petroglifo de Bayona quisieran manifestarnos que esa fuerza que acompaña al torbellino puede transformar profundamente a los testigos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el desdibujamiento de las siluetas, esto se ve en muchos petroglifos. Se ven muchos petroglifos en los que, parecido como en este caso, en los que aparece una esvástica, o aparece un esvastiforme, o aparece una forma torbellinesca, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, pues este paso del torbellino indica que hay una fuerza muy violenta, una fuerza muy, muy importante que acompaña a ese desplazamiento, ¿no? Y que esa fuerza ejerce un efecto también muy importante sobre los testigos, o sobre los observadores, o sobre los objetos y los animales que puedan estar en sus proximidades. Esto es una cosa importante, porque muchos de estos acontecimientos han sido recogidos por petroglifos de todo el mundo y quizás no se les presta la debida atención. Es muy difícil interpretar un petroglifo, porque evidentemente las interpretaciones pueden ser varias, no necesariamente esta que yo estoy diciendo, o al menos únicamente esta que yo estoy diciendo. Puede haber otro tipo de explicaciones, pero no cabe duda que resulta muy importante que estos petroglifos, estos testimonios de edades pretéritas, de edades antiguas, nos transmitan este tipo de acontecimientos, ¿no? Tenemos otra cosa muy importante también, de la que me gustaría hablaros hoy,
que son lo que yo llamo las ruedas de fuego en las cumbres. Yo no sé si vosotros os acordáis de una película que se llama El Guerrero número 13, en la que participan, entre otros actores, el famoso Antonio Banderas. Son unos guerreros que están en un poblado, en las proximidades de unas cuevas, de una red de cuevas, que hay unas montañas próximas, en donde viven los que se llaman a sí mismos hijos de la diosa madre. Los hijos de la diosa madre son trogloditas, es decir, viven en el interior de ese laberinto subterráneo que hay en las cuevas. Pero cuando salen al exterior, salen alumbrándose con antorchas y constituyen lo que en la película se llama la serpiente de fuego. La serpiente de fuego es como una serpiente, efectivamente, como una línea deslizante de antorchas que se van viniendo hacia abajo desde la montaña y que los habitantes de los llanos y de los pequeños poblados que hay en los bosques, al pie de las montañas, observan con auténtico terror, porque consideran que esas serpientes de fuego están gobernadas por seres del inframundo, por seres demoníacos y perversos que lo único que van a hacer es matarlos y machacarlos y asesinarlos a todos, ¿no? Ese es el mensaje que hay en la película. Curiosamente, en la película, al final, se demuestra que esos personajes no son personajes demoníacos, a pesar de las máscaras y de los cuernos que llevaban, sino que son personajes humanos, son seres humanos que viven en la profundidad de las cavernas, en el seno, lo que sería el seno de la madre tierra. Pues bien, en las cumbres de las montañas, durante prácticamente todo el tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días, se celebran unas curiosas ceremonias, por ejemplo, en Europa, vamos a ceñirnos en este caso a nuestro continente, que es la siguiente. Es decir, en las cumbres, por ejemplo, se suben toda una serie de materiales combustibles viejos, leña, ropas, utensilios viejos, muebles, figuras que ya no sirven, en fin, todo ese tipo de materiales se suben a la cumbre, se incrustan en el seno de una rueda de carro, por ejemplo, de una auténtica rueda, que o bien se coge de un carro viejo o bien se hace a propósito con madera, y una vez incendiada, esa rueda se tira montaña abajo, se arroja montaña abajo, como veis en esta fotografía, de tal manera que el propio impulso, la propia velocidad de la rueda incrementan las llamas que la devoran, y de tal manera que esta rueda tiende a caer en un lago, en un río o en una superficie acuática próxima, y si lo hace es señal de buena suerte. Naturalmente, cuando cae en el agua, después de todo ese trayecto a través de la silueta de la montaña, cuando cae en el agua se apaga, pero ha dejado un rastro de llamas, un rastro de fuego, un rastro de cenizas, y todas esas cenizas son cuidadosamente recogidas por los espectadores y conservadas de un año para otro, porque esto no es ni más ni menos que la representación probablemente de un culto de la fertilidad, de tal manera que esas cenizas que se recogen, o las que derivan incluso de la propia rueda que se ha quemado y ya se ha extinguido en el lago. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía veis la preparación de las ruedas, veis que son dos ruedas normales y corrientes, dentro de las cuales se meten ramajes y materiales de todo tipo para poderlas combustir, poderlas quemar cuando desciendan por la hoguera, ¿no? Por la montaña, perdón. De todo esto nos habla el gran antropólogo y estudioso, investigador inglés, ya fallecido de muerto, Sir James Frazer, en su libro que yo recomiendo con todo entusiasmo, que se llama La rama dorada, o la rama de oro, ¿no? En inglés, The Golden Bough, en francés, Le Rameau d'Or. Es decir, ahí está traducido en todos los idiomas. Son un conjunto de 4 o 5 libros y en su comienzo eran 20 y tantos libros. Hay colecciones en la biblioteca del Trinity College, por ejemplo, o en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, de donde era Sir James. Hay un ejemplar de la primera obra que escribió él, de 20 y tantos tomos de La rama de oro, ¿no? Se han reducido, lógicamente, por necesidades de edición, a 4 o 5 tomos. Yo tengo una edición de 4 tomos, hay ediciones de 6 tomos, pero en cualquier caso hay incluso un solo libro que recoge con bastante intensidad y con bastante fidelidad todos los capítulos de esta gran obra. Pues bien, en esta gran obra, en el libro cuarto, que se llama Balder el Magnífico, se habla precisamente de todos estos festivales ígnicos de Europa,
que Sir James Fraser investigó con todo detalle. Él tiene también otro libro, que es un pequeño desarrollo de esto de lo que estamos hablando, que se llama Los orígenes del mito, de la mitología del fuego, las fiestas del fuego en Europa. Es decir, tiene varios libros que han desarrollado posteriormente este libro que engrana dentro de su gran La rama dorada, ¿no? Bueno, pues en Balder el Magnífico, yo no sé si conocéis el mito de Balder, porque es curioso que se relacione con estas grandes hogueras y con estos grandes fenómenos de las ruedas de fuego en las cumbres. Balder, supongo que lo sabéis, era hijo de Odín. Entonces, Odín era, lógicamente, para él era uno de sus descendientes más queridos, pero Balder tuvo un sueño en donde se veía que iba a morir pronto. Es decir, había unos graves pronósticos de muerte, unos graves presagios de muerte para Balder. Entonces, Odín estaba muy preocupado y habló con la diosa Freyja, que es otra diosa nórdica, y le dijo, mira, vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Y dice, bueno, no te preocupes, yo voy a reclutar a todos los seres vivos, a todas las cosas, a todos los animales, a todos los árboles, a todas las ramas, a todos los peces, a todo cuanto viva y existe en el universo, para que jure y prometa que nunca jamás le hará daño a tu hijo Balder. Efectivamente, así lo hizo. Entonces, todas las cosas, los seres humanos, los peces, las aves, los pájaros, todos prestaron juramento de que no iban a hacer daño a Balder. Todos menos uno, el muérdago, que como era una cosa poco visible y que estaba pues un poco olvidada en medio del bosque, pues nadie le prestó atención al muérdago. El muérdago no prestó juramento. Y entonces el dios Loki, que es, como sabéis, un dios maligno dentro de la mitología germánica, la mitología nórdica, dijo, bueno, pues yo me voy a aprovechar del muérdago para herir a Balder. Y efectivamente así lo hizo, le tiró un trozo de muérdago con tan mala fortuna que le causó una herida y, a consecuencia de ello, Balder murió. Bueno, este es el gran mito de Balder. Entonces, como represalia contra ese acto maligno del dios Loki, todas las plantaciones de muérdago y todas las plantaciones de arbustos semejantes fueron quemadas en un gran holocausto que relata la mitología nórdica. Bueno, pues este probablemente sea el origen mítico, el origen mitológico, extraordinario, como todas las mitologías, de las grandes hogueras que se hacen en las cumbres. ¿Por qué se hacen las hogueras en las cumbres? Fundamentalmente para apartar el mal. Puesto que la muerte de Balder es un mal, efectivamente, un mal innecesario, además, que no reportó beneficio ni a Loki ni a nadie, era un mal absurdo, pues como todos los males absurdos se espantan con el fuego. Entonces, las grandes hogueras que se encienden en las cumbres o las procesiones de antorchas que suben y bajan de las montañas, de las colinas, de los montes a los valles, tienen como finalidad fundamental el eliminar toda posible influencia del mal. Aquí tenéis algunas fotografías en donde se ve este tipo de cosas, ¿no? Siempre que se sube uno a una cumbre, encendiendo una hoguera, encendiendo una antorcha, esas procesiones de antorchas que remedan eso que os he comentado del guerrero número 13, ¿no? De las procesiones de las serpientes de fuego que bajan de las montañas, bajan fundamentalmente para espantar el mal. Pues bien, las ruedas que bajan girando por las montañas y las procesiones de antorchas o las antorchas que se encienden en las cumbres son testimonios muy antiguos en la mitología europea. Tan antiguos que figuran también incluso en algunas pinturas murales, figuran también incluso en algunos petroglifos, ¿no? Os comentaba antes un detalle curioso. Todas estas antorchas, cuando se extingue su fuego, cuando la rueda se ha caído ya al lago o se ha despeñado a través de los acantilados de las montañas, no se pierden, sino que son cuidadosamente recogidas cuando es posible y conservadas, como os he comentado antes, de un año para otro. Por ejemplo, se pueden guardar también en los campos, en los terrenos de cultivo, porque esto, según la mitología, según la tradición, incrementa la fertilidad, ¿no? Incrementa la fertilidad de los campos. Las cosechas son aseguradas. Pero también está directamente relacionado con la fertilidad humana. La fertilidad humana también es conservada por estas cenizas que se guardan en las casas, se conservan en las casas como garantía de que los habitantes, los individuos de esa casa, de esa vivienda, van a tener buena suerte durante el año hasta que se vuelva a celebrar la próxima ceremonia, van a ser favorecidos por la fortuna, es decir, sus cosechas no se van a demoler ni se van a pudrir,
sus casas se van a conservar, no va a caer un rayo sobre ellas y las va a incendiar o las va a romper, y sobre todo se va a conservar la vida y la buena fortuna y la fertilidad del matrimonio, de los matrimonios que vivan en esa casa y que residan en esa casa. Esto es un culto muy importante del cual, como todos podéis, seguramente sabéis, se siguen conservando tradiciones, las famosas hogueras de San Juan, los fuegos de otoño, los fuegos de Todos los Santos, los fuegos de San Juan, los fuegos de Pascua, en fin, todas estas ceremonias en donde interviene el fuego, en donde se construye una hoguera alrededor de la cual se danza o a través de la cual se pasa, se salta, tienen este mismo origen, probablemente este mismo origen tradicional. Bien, otra cosa importante de la que me gustaría hablar hoy son los círculos de piedra que señalan el lugar. Es curioso, pero nosotros conocemos probablemente Stonehenge, que está en Salisbury, en Inglaterra. Todos estos círculos de piedra, últimamente los arqueólogos les llaman o les definen como Enge. Stonehenge sería una especie de círculo de piedra, ¿no? Una traducción más o menos literal. Pues bien, los llamados Enge o círculos de piedra son círculos que son casi siempre construidos artificialmente. Es decir, como veis, están hechos, pueden ser de mayor o de menor tamaño. Dentro de ellos puede haber o no otro tipo de construcciones, pueden tener algún tipo de estructuras más o menos complicadas, o simplemente estar vacíos, simplemente ser el círculo de piedra con alguna pequeña construcción o figura adjunta, pero nada más. Aquí veis algunos ejemplos, por ejemplo, en Europa, y este que tenéis delante está en Nubia, en el desierto también los hay, ¿no? Es decir, que son... Pero también estos círculos de piedra también pueden aprovechar algunos rastros de piedra soterrada, de piedra que aflora de una manera más o menos franca en el campo o en el terreno y que son reconstruidos y aprovechados para que el círculo se mantenga. Aquí tenéis, por ejemplo, unos que hay en Amoura, en la provincia de Pontevedra. Esta foto me fue facilitada por mi amigo y colega Rafa Quintía. Como veis, es una cosa impresionante vista desde lo alto. Es una red de círculos concéntricos que están situados alrededor de una sepultura, ¿no? de un monumento megalítico, ¿no? Que ha sido utilizado como sepultura, pero que, como sabemos, los monumentos megalíticos tienen muchas otras funciones, no solamente la de sepultura. Pues bien, en algunos de estos círculos, aquí tenéis, por ejemplo, el círculo que está muy cerca de San Cosme de Barreiros, que ha sido descubierto recientemente, es una fotografía aérea, está cerca de la autovía que viene de Asturias a Galicia, y como veis es un círculo casi perfecto, en el cual, según se dice, se utilizaba fundamentalmente para guardar ganado, pero que en realidad es una cosa mucho más antigua, como todos los Enge que se están descubriendo, ahora se están descubriendo curiosamente muchos en Galicia, son fundamentalmente lugares sagrados. Se entiende que son lugares sagrados. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en ellos se celebran, incluso hoy todavía, se celebran algunas ceremonias. Es decir, incluso hoy en algunos círculos de Irlanda, por ejemplo, se sube la gente al pretil del círculo con llamas, con hogueras o con antorchas y forman como una especie de círculo de fuego que se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj, en una especie de circunambulación, que es una ceremonia muy curiosa, sobre todo vista desde lejos, ¿no? Cómo efectivamente ese círculo de fuego se mueve. Se mueve y va rodando, va girando alrededor. Bueno, todas estas ceremonias reproducen, lógicamente, el giro del Sol, según se cree. Pero los círculos de piedra no son sagrados solo por esto, sino que son sagrados porque en ocasiones, como en uno que visitamos en el Monte Teleno, lo visitamos hace unos cuantos años, apareció allí un compañero que se dedica a explorar el monte, que reconoce el Monte Teleno muy bien, nos avisó, dice, oye, hay un lugar extraño, un lugar que aparece como en forma de círculo, y es un lugar en el que se utiliza por los animales migratorios, los animales que van de un lado a otro, por ejemplo, los lobos, los zorros, los animales salvajes, las aves, utilizan estas referencias, estos círculos como señales. Es una cosa muy curiosa, porque no solamente son lugares sagrados para el ser humano, sino que también son lugares que tienen una especial relación con los movimientos de los animales, ¿no? De los animales que van de un lado para otro. Es curioso porque en aquel círculo del Monte Teleno había unas notables manifestaciones de forma que se modificaba la brújula. La brújula, en vez de señalar al norte, señalaba al este. Los teléfonos móviles tenían unas interferencias muy extrañas, de que aquel lugar
era un lugar en donde se producían unos fenómenos magnéticos muy curiosos, en donde se producían unos fenómenos extraños que quienes hubieran construido esos círculos o los hubieran señalado de esta forma conocían perfectamente y los señalaron para que quedara constancia de ello, ¿no? Los recintos sagrados y los umbrales de los que estamos hablando, porque estos círculos efectivamente pueden ser umbrales al otro lado, pueden ser lugares en donde atravesar de nuestro mundo a otros niveles de conciencia o a otros mundos, ¿no? Esto lo sabían perfectamente los chamanes en la antigüedad, cuando utilizaban estos círculos como vehículos de comunicación con el más allá, o cuando los utilizaban para traer y llevar a las almas de los difuntos o de los muertos a las que iban a buscar al otro mundo. Todos estos círculos y todos estos espacios sagrados tienen una gran importancia en todas, absolutamente en todas las culturas que conocemos. Por ejemplo, los círculos vinculan la realidad material del propio círculo en sí, que puede ser, como digo, un fenómeno, un proceso natural de piedras más o menos soterradas que han sido un poco dirigidas por los artífices del círculo, pero que pueden ser perfectamente rocas que están profundamente ancladas en el terreno, de esa realidad material y del poder espiritual que el ámbito en sí parece tener y parece conservar a lo largo de los siglos y de los milenios, ¿no? En ocasiones los círculos de piedra son auténticos círculos de poder, de los cuales se desprende una energía especial que influye profundamente en todos aquellos que lo atraviesan. Pueden influir de forma positiva, pero también pueden influir de forma negativa. Es decir, pueden ser, por ejemplo, a cova da moura, como se dice en Galicia, la cueva del ogro, puede ser la cueva del demonio, puede ser el círculo mágico de Satanás. Es decir, que todo esto, que procede lógicamente de una cristianización de todas estas grandes fuerzas y de todos estos grandes poderes, no cabe duda que representa ese poder espiritual que los círculos de piedra continúan representando en nuestra cultura y en todas las culturas que conocemos. El mito de Balder, ese dios nórdico que murió como consecuencia de una traición que Loki, el dios maligno de la mitología nórdica, realizó contra él, y los círculos mágicos, los círculos de piedra, los círculos que pueden rodearse de llamas en algunas ocasiones, bajando el sol, bajando las luminarias celestes a la Tierra, en esa especie de transmigración, son una representación más de todo aquello que en nuestra cultura permanece muchas veces silencioso, pero que es muy bonito y es muy hermoso y muy agradable tratar de revivir con estas palabras. Muy bien, José Luis. Vamos a ver si van llegando preguntas por aquí. Bueno, sobre los círculos de piedra te quería preguntar sobre Stonehenge, que es, digamos, el más conocido de estos sitios. Se dice que Stonehenge podría ser un observatorio astrológico. No sé si tienes datos acerca de esto y si otros círculos de piedra similares también podían servir para este tipo de cosas. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya he comentado antes que la explicación cultural, por decirlo de alguna manera, o mágico-cultural, no excluye en absoluto otras significaciones que el círculo de piedra puede tener. Efectivamente, en Stonehenge, en Salisbury, sí, tiene una clara significación astronómica. Hay tratados muy voluminosos y muy extensos de autores muy importantes que se han dedicado a estudiar todo esto. Ya sabéis que no solamente es el círculo de piedras que se ve, que se localiza, que está como prácticamente algunas están derruidas, están tiradas, sino que existen otras piedras que están enterradas alrededor del círculo principal, y existen otras piedras que están, otra fila de rocas circulares que están enterradas mucho más allá. Como veis, más allá de la fotografía que estamos viendo ahora, más allá del propio círculo de piedra, existe como una especie de línea circular que tiene también elementos enterrados. Es decir, que esto es una realización muy compleja, que efectivamente no cabe duda que tiene una vinculación astronómica. Yo creo que casi todos los círculos de piedra que yo conozco tienen una vinculación astronómica. Es decir, no están colocados al azar ni de cualquier manera, sino que están colocados de manera que sigan el curso del Sol desde que nace hasta que muere, o sigan el curso de la Luna, o sigan el curso de algún tipo de alguna constelación. Es decir, que siempre tiene alguna relación astronómica, como es efectivamente dice nuestro amigo. Cris Lara te pregunta,
¿En relación a qué estaría el tamaño monumental de estas piedras usadas? Este tamaño gigantesco, ¿algo como referencia? Pues bueno, las piedras gigantes efectivamente nos plantean un problema, porque no solamente la colocación de las piedras, sino su disposición requiere una tecnología complicada, a veces muy complicada, sobre todo cuando están respondiendo a algún tipo de alineaciones o alineamientos astronómicos del orto, del ocaso, de los equinoccios o de los solsticios, ¿no? ¿Qué razón hay? Pues fundamentalmente una razón mítica. La mitología nos cuenta que esas grandes rocas de Stonehenge fueron llevadas por el aire, volando, por Merlín, por el mago Merlín. Es decir, el mago Merlín, con sus poderes mágicos, trasladó esas grandes piedras y las colocó tal como nosotros las podemos ver hoy. Lógicamente, claro, nosotros, nuestra sociedad tecnificada, consideramos que esto es un mito, que esto es un cuento, una historia un poco para niños, ¿no? Pero no cabe duda que todo esto figura en las culturas. ¿Por qué el tamaño de las piedras? Pues sencillamente el tamaño de las piedras, lo mismo que pasa en los alineamientos de Carnac en Francia y de Kermario en Francia, están en razón directa de la importancia del lugar. Es decir, tanto más importante es el lugar, cuanto más grandes son las piedras. Tanto más es la fuerza sagrada que emana de ese lugar, de ese sitio, cuanto más grandes son las piedras y más clara es su disposición. Antes has comentado que normalmente estos círculos de piedra, incluso parece que debajo de ellos, o sea, que están dispuestos sobre como un círculo de piedra que ya preexistiera anteriormente. ¿Sería posible que en el paso de las eras esos círculos de piedra hayan sido reconstruidos una y otra vez? Seguramente sí, porque efectivamente lo mismo que ocurre en Stonehenge ocurre también, por ejemplo, en Aileach, en el Donegal, en este otro círculo que tenemos, por ejemplo, en Irlanda. Ocurre, por ejemplo, probablemente en los círculos de Nubia, donde efectivamente se nota que hay una reconstrucción. Es decir, las piedras a veces se han caído, bien por los fenómenos meteorológicos, bien por la acción de los hombres, por la acción del tiempo, se han roto, tal. Sin embargo, muchas veces se han vuelto a levantar otra vez. Esto se observa en numerosos círculos de piedra. Efectivamente, los círculos de piedra parecen como representar una noción de eternidad, ¿no? No solamente por la propia piedra, que es uno de los materiales más duros y más duraderos de los que disponemos los seres humanos, sino a través de la propia disposición en círculo y de la facilidad con la que estos círculos vuelven a ser reconstruidos una vez que han sido destruidos por alguna razón. Vamos a pasar al tema de las ruedas de fuego. Como has comentado, parece que todas las tradiciones que incluso perduran hoy en día, donde el fuego es un elemento principal, son derivadas de estos antiguos testimonios, ¿no? Y, por ejemplo, la hoguera de San Juan también sería un claro ejemplo de esto. Sí. Todas estas tradiciones, ¿podríamos decir que son derivadas de ahí? Bueno, por ejemplo, Sir James Frazer, en el libro, yo sigo recomendándolo, es un libro que, digamos, está un poco, según las modernas teorías antropológicas, está un poco de pasé, como dirían los franceses, ¿no? Pero yo sigo recomendándolo, para mí sigue siendo un libro muy importante, un libro que yo consulto con mucha frecuencia, porque aparte de los miles de datos que tiene, es un libro que nos contesta muchas de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta como esta. Es decir, ¿de dónde viene toda esta historia de los fuegos? Podemos pensar que es semejante el saltar sobre una hoguera en los fuegos de San Juan, o el encender una hoguera en el monte, o en el arrojar una rueda ardiendo a través del monte para que caiga en el agua, o hacer una procesión de antorchas que baje de un monte o que suba a un monte o que circunde un lugar sagrado. Todo esto evidentemente está relacionado primero por el carácter del fuego. El fuego es un elemento sagrado desde el principio. Yo creo que desde el primer momento en que el ser humano consiguió dominar el fuego de alguna manera, el fuego para él fue como una especie de dios. De hecho, el fuego está deificado, sin ir más lejos, pues en el templo del fuego de Bakú, en Azerbaiyán, ¿no? En lo que era la antigua Unión Soviética. Allí el fuego está deificado, el fuego está convertido en una divinidad. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, todas estas fiestas que son, perdón, que son, digamos, dimanantes o que emanan de una manera o de otra de esa
de esas primeras hogueras que salieron al monte, o que de esas primeras hogueras que se encendieron o se prendieron en las cumbres, no cabe duda que tienen ese significado común, ¿no? Lógicamente, más tarde, a través de todos los mecanismos culturales, han ido divergiendo, se han ido localizando, se han ido culturizando, se han ido transformando. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los fuegos de Pascua, hablamos de los fuegos de San Juan, hablamos de los fuegos de otoño y hablamos de los fuegos de Todos los Santos. Si os fijáis, estas fechas, estas 4 o 5 fechas que he citado, o periodos de tiempo que he citado, corresponden a fechas importantes del año. Fechas en las cuales cambia el curso del Sol, el Sol se acerca o se aleja de nosotros, existe una posibilidad de que el Sol desaparezca para siempre y esa posibilidad se contrarresta encendiendo hogueras para mantener viva esa fuerza del Sol. Es decir, que todo esto está relacionado. Y no cabe duda que todas las tradiciones que hay posteriores, en todas las fiestas del fuego, innumerables en todas las culturas, en todo tipo de tradiciones, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, provienen fundamentalmente de esas grandes líneas maestras. Y bueno, son tradiciones que se van siguiendo, pero digamos que por inercia, porque la mayoría de las personas desconocen absolutamente el por qué se realizan todos estos rituales. Eso es lo más importante de la cultura, que la cultura sigue viva a pesar de que los agentes culturales fundamentales, que somos los seres humanos, ignoremos muchas veces qué es lo que hacemos siguiendo esas tradiciones culturales. Sobre las luces en el cielo, ¿crees que se debían solo a fenómenos celestes o cabe la posibilidad de que puedan ser testimonios de máquinas voladoras en la antigüedad? Bueno, yo estoy convencido de que efectivamente algunos de estos testimonios, algunos de estos grandes círculos de fuego de los cuales nos dan cuenta algunas obras de arte, del arte parietal, es muy posible que pudieran ser manifestaciones de máquinas externas, ¿no? Bueno, de hecho, en nuestra propia cultura tenemos una descripción en el libro de Enoch, en la cultura cristiana, tenemos una descripción perfectamente plausible de lo que era una máquina celeste, ¿no? Y que el propio jefe de los tripulantes, o el dios, como queramos llamarlo, le decía a Enoch, mira, yo te traigo aquí, desde aquí puedes ver la Tierra, pero te voy a llevar a otro sitio mucho más importante que y aparecerá una máquina mucho más grande que la que transportaba Enoch desde la Tierra. No cabe duda que estas representaciones pueden haber sido motivadas por visiones de estas máquinas, de estos objetos volantes no identificados que incluso hoy seguimos viendo y que en los tiempos pasados, no cabe duda, que seguramente aparecían con una cierta frecuencia a la vista de las gentes. Sí, sí. Me parece que era ahí en Enoch, ¿no? Donde describía una rueda dentro de una rueda girando, sí, que parecía una máquina similar a lo que podíamos denominar un helicóptero. Sí, efectivamente. Sí, sí. Cris Lara dice que en Andalucía celebran la hoguera el 2 de febrero, además de la hoguera de San Juan. Dice que no se le ocurre porque esa fecha pueda ser importante, en febrero. Bueno, es una fecha importante porque, primero, es la fiesta de la Candelaria. Es decir, se ha cristalizado como la fiesta de la Candelaria. Es la fecha de mi nacimiento. Yo nací un 2 de febrero. O sea, por eso debo de ser tan iluminado en este aspecto, ¿no? Pero quiero decir que es una fecha importante no solamente por eso, sino porque la Candelaria está sobreponiéndose a una antigua deidad luminosa que era el dios Lugh en Europa, ¿no? En la mitología céltica. El dios Lugh se distinguía fundamentalmente por ser un dios luminoso, profundamente luminoso. Lo más importante de Lugh era su luz deslumbradora. Es importante porque también muy cerca del 2 de febrero hay un periodo, que es el periodo de cambio de año, en donde están esos 12 días famosos, en donde los muertos pueden volver a la Tierra, ¿no? Los muertos, los habitantes del inframundo, del otro mundo, pueden trasladarse a nuestro mundo durante esos 12 días que coinciden más o menos con las fechas posteriores a la Navidad, la fiesta de los Reyes, etc. Es decir, que todas estas fechas son importantes porque el fuego combate siempre primero al miedo y segundo a las fuerzas del mal. Entonces es importante porque Lugh era un dios especialmente bondadoso por su luminosidad. Y la Candelaria es lo que ilumina el invierno que todavía está en su parte más profunda, ¿no? Es una cristianización de una fiesta pagana. Es curioso cómo se entremezcla todo el tema de la iconografía cristiana con todas estas festividades paganas. Esa mezcla, sí. Sí. Ismael Baz
Te pregunta, hola, me gustaría saber si José Luis conoce algo acerca de la asociación de esos círculos de piedra con los dólmenes. Bueno, es curioso, pero muchas veces hay dólmenes en proximidades de círculos de piedra, otras veces no. Es decir, son cosas que pueden ocurrir porque el dolmen es en sí un elemento sagrado, que es la reproducción del útero de la madre tierra, ¿no? Y los círculos sagrados son representaciones de la luz, de lo que hay en el universo. La unión entre lo que hay en el universo, entre la luminosidad de las luminarias celestes y el útero, el interior de la madre tierra, es uno de los aspectos más importantes que dio lugar a la primera de las religiones, que es la religión de los muertos. ¿Los dólmenes serían monumentos funerarios o no lo son? Bueno, en algunos casos los dólmenes han sido utilizados efectivamente como monumentos funerarios, porque han sido utilizados como sepulturas, pero yo creo que su primera factura no era exactamente funeraria. Efectivamente, se enterraban allí los cadáveres porque era un lugar sagrado. En todas las culturas en donde había dólmenes, los dólmenes o bien estaban sobre un lugar sagrado o bien eran sagrados por sí mismos. De hecho, algunas iglesias cristianas, entre ellas, por ejemplo, en Galicia, Santa Mariña de Augas Santas, están construidas sobre dólmenes antiguos. Es decir, que la sacralidad del lugar se mantiene con independencia del paso de la religión. Pero no cabe duda que los elementos funerarios que están en los dólmenes son provocados o causados fundamentalmente por la sacralidad del propio dolmen. En Villalba hay un dolmen en uno de cuyos ortostatos están representadas unas líneas curvas que parece como si se metieran en la tierra, parecen como si fueran culebras o serpientes que se introdujeran en la tierra. Bueno, no cabe duda que esas representaciones probablemente representen las almas de los seres de los difuntos que estaban allí y que se iban a la tierra conducidos por ese dolmen, por ese ortostato, por esa piedra, que no cabe duda que es sagrada. Y acerca de los menhires, ¿qué nos puedes contar? Bueno, los menhires son piedras hincadas. En la tradición bretona de Anatole Lebras, del gran mitólogo y etnógrafo bretón, los menhires están aplastando a los demonios. Es decir, debajo de cada menhir hay un demonio. Con el triple signo, con la triple espiral, me parece que ya lo he comentado anteriormente, los druidas podían dominar a los demonios, podían detener su fuerza y aplastarlos con esa roca, ¿no? Por tanto, los menhires representan no solamente esa protección que el demonio está, o los demonios o los seres malignos están allí metidos, sino que representan también el pulso de la madre tierra, que es la que mantiene el equilibrio entre el bien y el mal. Cronológicamente son mucho más nuevos que los círculos de piedra y los dólmenes, ¿verdad? No se sabe. Coetáneos. Hay círculos de piedra que son muy antiguos, por ejemplo, en Cremario hay algunos círculos de piedra que son anteriores a los alineamientos de menhires que hay allí. En otros casos son posteriores, es decir, no se puede establecer, creo yo, una disposición, una estratigrafía de monumentos más antiguos y de monumentos más modernos. En algunos casos los menhires son más antiguos y en otros casos los menhires asociados en forma de círculo son relativamente más recientes, pero en cualquier caso son todos ellos representación de un vínculo sagrado con la madre tierra. Aymara nos dice, ¿todas estas estructuras tienen alguna relación con los moais de la isla de Pascua? Al fin y al cabo también son piedras en el suelo formando diferentes estructuras. Bueno, en relación directa, en principio no. Los moais parece ser, relativamente más recientes que los monumentos megalíticos, ¿no? Sin embargo, es curioso que la forma que adoptan los moais en la isla de Pascua tiene una cierta analogía con las formas que adoptan los menhires que están hincados, ¿no? No sé si han excavado recientemente alguno de los menhires, creo haber leído alguna noticia en internet sobre que han excavado alrededor del menhir para ver qué es lo que había debajo y se han encontrado con la sorpresa de que allí debajo existía toda una imaginería auténtica de un auténtico dios, ¿no? Como si aquella fuera la representación de un dios que se hubiera quedado partida por el cuello, ¿no? Como si la tierra lo hubiese tapado para que no se manifestase, ¿no?
Pero es curiosa esta relación, es una relación muy curiosa, pero relación formal, relación de forma, relación de estructura. Quizás no tanto una relación digamos, temporal, cronológica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, dos de los Moais. Bueno, pues si veis, si se pudiera excavar, a ver hasta dónde llega, creo que Thor Heyerdahl, cuando estuvo en la isla de Pascua, intentó hacerlo, lo que pasa que no pudo terminarlo, porque al final, no sé qué problemas tuvo, no pudo terminarlo. Pero en uno de sus libros, me parece que se llama Aku Aku, describe este proceso, ¿no? Es curioso porque ese proceso de desenterrar a los Moais trajo consigo una serie de enfermedades muy curiosas entre los que estaban haciendo esta tarea, ¿no? Con lo cual se produjo allí un pequeño jaleo diciendo, bueno, es que claro, estáis tocando un secreto que no se puede tocar. Es decir, los Moais están así y conviene no tocarlos, dejarlos así, porque si no pueden producirse males muy grandes, ¿no? Si están así es porque deben estar así. Como veis, efectivamente, mira, aquí aparece, sí, efectivamente, una excavación de uno de los Moais. Veis que están llenos de figuras, llenos de simbología, y sería curioso el poderlos estudiar con detalle, ¿no? Pero, como veis, son formalmente diferentes a los menhires, es decir, es una cosa ya muchísimo más elaborada, más reciente, desde luego, y lo único misterioso que hay en ellos es su soledad y su forma. ¿Por qué están ahí y quién los ha colocado ahí? Maya dice, ¿hay una posible correlación entre estos mapas estelares que pueden estar representados en petroglifos y grandes círculos con los eventos solares? Bueno, no me cabe duda que sí, que efectivamente los autores de los petroglifos representaron todas estas cosas de las que estamos hablando, es decir, la posición de las constelaciones, formando esa gran esvástica que forma la Osa Mayor, ¿no?, alrededor de la estrella polar, los círculos magnéticos que forman los rayos del Sol, en ocasiones que no se desplazan en línea recta, sino que, como veis, lo hacen de forma curvilínea. La luz se desplaza de una forma curiosa, ¿no? Es un tema que ha estudiado la teoría de las cuerdas últimamente, ¿no? Es decir, que la física moderna está descubriendo muchas cosas que antes no conocía, ¿no? Bueno, pues es muy posible que efectivamente todas estas representaciones de los paneles de petroglifos describan no solamente acontecimientos de los astros, de las luminarias celestes, de las estrellas, sino que describan también un conocimiento del cual, por desgracia, hemos perdido ya el acceso, porque eso es un lenguaje al cual ya difícilmente vamos a poder acceder. Mira, en la presentación nos han quedado 3 imágenes para pasar. Te las voy poniendo por si quieres añadir alguna cosa. Esta imagen que vemos. Sí, bueno, esta es una estela discoidea. Yo la he colocado aquí porque representa, como veis, representa una forma, un esbastiforme de 6 brazos, curvilíneo. Hay unas representaciones muy parecidas a ella en el Castro de Santa Tecla. Esta es de Lombera, en los corrales de Buelna, en Cantabria. Es una cosa curiosa. Es como si fuera una representación solar, pero más que una representación solar en sí, a mí me da la impresión de que con todo este tipo de representaciones es una representación de torbellino, de algo que se desplaza girando por el cielo, por el espacio, ¿no? Y al representarlo así de esta manera, los que la hicieron tuvieron, creo yo, esa intención. Bueno, esta es una figura muy importante. Espera. Bueno, es igual. Esta, si quieres, colócala al final, que sería como el cierre, ¿no? Esta, por ejemplo, esta sí. Esto es un petroglifo en Tintagel, en Cornualles, ¿no?, donde está precisamente muy cerca de donde está el mítico castillo del rey Arturo, ya en ruinas. Como veis, aquí se representa también una especie de cosa parecida a lo que hemos visto antes con la estela de Lombera, ¿no? Es una especie de círculos concéntricos que se desarrollan a partir de un punto como si hubiera una especie de explosión controlada y eso fuese un campo de fuerza que se desplaza, ¿no? Se desplaza desde el interior, desde el núcleo interior hacia el exterior, ¿no? Esto es una representación que abunda muchísimo, no solamente en los petroglifos de Irlanda o de Gales, de Bretaña o de Escocia, sino en todo el mundo. Este tipo de representaciones de círculos concéntricos es una figura prácticamente universal en todos los petroglifos. Y después tenemos esta, que es una figura que yo he colocado aquí con una intención, porque como veis, aparece como una especie de cuerpo clavado, no clavado exactamente, sino atravesado en un círculo. Esto es una vidriera de una catedral
de la Stiftskirche de Tübingen, en Alemania, ¿no? Es algo que llamó mucho la atención, una imagen medieval, pero que representa un poco lo que estamos hablando, ¿no? Representa la unión de lo humano con lo divino, de la unión de lo humano material con lo humano espiritual, de la muerte con la vida. Es decir, que es una cosa que centra un poco todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es una representación muy curiosa, como veis tiene detrás una vidriera. En cuanto los rayos del sol atraviesan eso, esa imagen se refleja en el suelo de la Stiftskirche, de la catedral. Pero es una imagen curiosa que representa un poco, por decirlo de alguna manera, todo de aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Esta unión tan importante de lo material con lo espiritual y de lo humano con lo divino, digamos, de lo terreno con lo celeste. Es como una especie de síntesis de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, aquí volvemos un momentito a esta imagen porque estaban comentando que podría también representar la Vía Láctea o una galaxia, ¿no? Sí, efectivamente, las galaxias son espirales, sí. Bueno, algunas de ellas, ¿no? Son galaxias espirales. Efectivamente, sí, podría representarlo. Pensaba poner una figura de una fotografía de una galaxia espiral, pero bueno, al final no la puse porque, bueno, efectivamente nuestro amigo, nuestra amiga tiene razón. Efectivamente podría representar eso. Muy bien, a ver, tenemos una última pregunta de Maya. Dice, ¿el hecho que podamos observar y escudriñar y estudiar hoy en día los petroglifos podría significar volver a descifrar sus secretos? Es difícil porque los petroglifos están, digamos, diseñados en un lenguaje que por desgracia hemos perdido. Es decir, lo único que podemos hacer es hacer elucubraciones. Yo creo que lo más importante cuando vemos un petroglifo es dejar que el petroglifo nos hable. Eso es importante porque el petroglifo fundamentalmente estaba ahí, en donde estaba colocado desde hace miles de años, para que hablase a los observadores y a los testigos. No necesariamente tenía que representar solo una cosa, ¿no? Un acontecimiento astronómico, un acontecimiento, pueden representar incluso mapas de lugares. De hecho, en algunos casos se reconoce como una representación de mapas, de que aquí hay un poblado, aquí hay otro poblado, es decir, que es como un mapa, pero aparte de esa representación, digamos, material, tiene otra representación espiritual muy importante. El petroglifo puede hablar a los observadores. Si nosotros somos capaces de escucharles y, sobre todo, si somos capaces de tratar de entender lo que esos petroglifos quieren decirnos, es posible que en algún momento podamos llegar a atisbar algo de lo que quisieran transmitirnos en su momento. Muy bien, José Luis, perfecto. Pues vamos a terminar aquí el programa con esta reflexión. Y bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más o lo cerramos aquí, como veas. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos los que me han escuchado y a todas las que me han escuchado su atención y nada, saludarles muy cordialmente y hasta una próxima vez. Muy bien, recordamos el libro de José Luis, 50 grandes enigmas de la prehistoria, de la editorial Cidonia. Y bueno, pues muchísimas gracias a José Luis, sobre todo a los amigos que nos han estado siguiendo en el chat, a toda la gente que va a ver el programa posteriormente. Y bueno, os emplazamos al siguiente programa de José Luis Cardero, que ya será el capítulo 3, que anunciaremos en breve. Hasta otra. Muchas gracias.